order blocks está excelentemente explicada ya, la grabé bien. Entonces creo que falta bien el tema de Fibonacci y el tema de las entradas. ¿Okay? Bien, así que bueno, primero que nada, para los que no entienden por qué usamos Fibonacci, no lo usamos porque nos sean mágicos o no lo usamos porque las demás personas lo usen. Lo usamos simplemente porque Fibonacci, la herramienta de retrocesos de Fibonacci, no es dentro de un rango actual. ¿Okay? Ustedes tienen dos opciones. Ustedes tienen dos opciones. Tienen Fibonacci para un ejemplo alcista y vamos a explicar esto muy bien. ¿Dónde quedó mi línea? Ah, me faltó esta, la línea horizontal. ¿Okay? Mi Fibonacci para un ejemplo alcista y mi Fibonacci para un ejemplo bajista. ¿Okay? Ambos dos siempre los vamos a trazar de izquierda a derecha. ¿Okay? Siempre, de izquierda a derecha. Esta es la parte en la que muchos se confunden. Bien, cuando yo hablo de izquierda a derecha, estoy hablando de que primero voy a trazar el mínimo. Para los ejemplos alcistas, siempre primero voy a buscar el mínimo. De izquierda a derecha voy a buscar el máximo. ¿Okay? Lo que voy a esperar es que luego dentro de este rango el precio tienda a ir ¿hasta dónde? Hasta mi optimal trade entry. ¿Okay? Voy a eliminar el 50% simplemente para que no se confundan, pero acuérdense que el 50% lo marco para poder delimitar la zona sensible de los order blocks. ¿Okay? Pero pum, en cuanto a operatividad de tomar una decisión en cuanto a las entradas, usamos Fibonacci. ¿Okay? Entonces, ¿qué espero yo? Yo espero que para ejemplos alcistas, desde el mínimo hasta el máximo, el precio me genere ¿qué? Un retroceso. Un retroceso. El retroceso voy a esperar y voy a pretender que sea en esta zona. ¿Okay? En esta zona. El precio no puede hacer esto y después hacer esto y después hacer esto y acá sí recién ahí. No, así no se hace. ¿Okay? Así no se hace. Lo que espero es bastante simple. Yo les dije en el comienzo del principio del mundo, les dije que el precio puede hacer dos cosas. O hace un máximo, perdón, o hace un retroceso más alto o hace un retroceso más bajo. En este caso, yo lo que estoy esperando es que el precio haga un retroceso más alto. ¡Pum! ¿En dónde? En mi optimal pre-entry. Entonces, una vez que el precio llega a mi optimal pre-entry, yo espero que esta formación fractálica se convierta en un fractal alcista. Entonces, esto se va a empezar a imitar. Y así el precio cada vez va a subir más. ¿Tiene sentido ahora? Evidentemente sí, comprendiendo una vez más la teoría de los fractales, pero esto tranquilamente puede subir hasta acá también, no hay ningún problema. Pero yo lo que quiero que entiendan es cómo lo deben de trazar. Para ejemplos alcistas, vamos a irnos desde el mínimo hasta el máximo, ¿okay? Desde el mínimo hasta el máximo, y esperar que el precio haga su retroceso. ¿Okay? Una vez que el precio hace el retracement, ¿okay? O el retroceso, lo que esperamos es que el precio suba. Primer take profit, segundo take profit, tercer take profit, cuarto take profit, cuando ya estamos extremadamente alcistas. ¿Ok? Creo que hasta ahí todos somos amigos. Ahora, para ejemplos bajistas, sucede exactamente lo mismo, pero el sentido de búsqueda de los niveles van a ser completamente contrarios. Vean, para el caso alcista, el rango que tenemos que delimitar es desde el mínimo hasta el máximo. Se comienza desde el mínimo, vamos a ponerlo en rojo, ¿okay? Hasta el máximo. Y en el caso para buscar ventas, lo que vamos a pretender es que buscar que primero un máximo y segundo un mínimo. Pero primero se va a partir desde el máximo. ¿Okay? Entonces, ¿yo qué espero? Yo espero que el precio me haga un retracement, un retroceso, ¿en dónde? En mi optimal re-entry. ¿Para qué? Para luego de ahí seguir vendiendo y vender y que el precio caiga. ¿Entiendes? No es nada complicado. Acá le ponemos que nosotros hubiéramos entrado acá y acá le ponemos que nosotros hubiéramos entrado acá. ¿Entienden, chicuelos? Entonces, es completamente sencillo. Esa es la forma de trazarlo. Siempre de izquierda a derecha. ¿Okay? Por ahí, no sé, creo que los teléfonos iPhone, acá mis alumnos son todos millonarios, tienen todos iPhone, creo que les permite la opción de tener el rayo de izquierda a derecha. ¿Okay? No sé bien cómo es el tema, pero tiene que ser así. Si ustedes buscan ejemplos alcistas, por ejemplo, miren, yo bastante. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que yo busque Fibonacci cuando el precio está así. ¿Qué sentido le ven que el precio haya hecho eso y yo trazar Fibonacci?
el precio puede hacer así y tranquilamente sigue subiendo. Entonces, cuando ustedes ven que ya el precio hizo un retroceso bastante, por así decirlo, bueno, digamos, ahí sí se pueden anticipar. Entonces van de izquierda a derecha. Uy, ¿qué toqué? Ya rompí todo. Sí. Ahí está. Ustedes ven eso, entonces le van de izquierda a derecha, desde el mínimo hasta el máximo. Y ustedes van a esperar el retroceso. Entonces ahí, como el precio ya está muy cerca, se van a anticipar. Entonces lo que van a hacer es esperar a que el precio recaiga en el Optimal Trend Entry. Supóngase que sube, baja, bla, 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 y pum, entra. A partir de ahí es cuando podemos tomar la decisión de una compra. ¿Entiendes? Pero no tiene sentido trazarlo cuando el precio apenas hizo un retroceso, que ni siquiera vale la pena tenerlo en cuenta. Cuando el precio ya rompe el retroceso para abajo, nosotros nos podemos adelantar, por así decirlo, esperar el precio a que llegue a nuestro optimal re-entry. No tenemos que debemos comprar o vender. ¿Okay? Normalmente, por ejemplo, en ese ejemplo, Ajá. tú, digo, para simplificarlo de los 3 puntos, más o menos te vas preparando ya casi en el punto, en la rayita del medio, digamos. ¿El 705? Exacto. O si te esperas hasta el siguiente. Es que eso va miren, el tema de FIBO es bastante sencillo y a la vez bastante complejo. ¿Por qué? Porque si yo elimino el 705, esto ahora se parece más a una zona, ¿entiendes? A una zona. Ustedes están esperando que el precio entre dentro de una zona. Entonces, el tema del 705 es la mitad de esa zona. Elegir, por eso les estoy dando 3 niveles. Ustedes pueden elegir dónde entrar. Evidentemente, si ustedes eligen el 61.8, se están jugando a tener un poco de drawdown. Si entran en el 705 o en el 79, la entrada va a ser generalmente más precisa, ¿correcto? Lo importante es que ustedes entiendan que los niveles de Fibonacci no son niveles. Nosotros no esperamos al precio en el nivel 705. Nosotros lo esperamos en esta zona, ¿ok? Y esta zona es el 700, desde el 61.8 hasta el 79% dentro de un rango actual. Ahora, ¿por qué sucede esto? Ustedes tienen que entender, como ya les expliqué a los viejos, bueno, a los alumnos, antes de que aparezcan los nuevos, ustedes tienen que entender básicamente que el precio va a tender a ir hacia esta zona. El precio va a tender a ir hacia esta zona, básicamente porque 17. El precio va a tender a ir hacia estas zonas, básicamente porque ustedes, si quieren ir hacia otra ciudad, no pueden ir sin antes cargar combustible. Entonces, con el mercado funciona exactamente igual, retrocesos y agarrar combustible. Es ahí donde entra en juego, ¿qué cosa? Los order blocks. Entonces, si ustedes piensan y dicen, bueno, a ver, chill, voy a pensar un poco. Los order blocks, ustedes generalmente, ¿dónde los encuentran? En la última vela alcista antes del impulso bajista, y última vela alcista antes del impulso bajista y última vela alcista antes del impulso bajista. ¿Entiendes? Eso ya lo saben. Última vela alcista, última vela, ya me perdí. Última vela bajista antes del impulso alcista y última vela alcista antes del impulso bajista. ¿Ok? Lo que ustedes esperan, mejor dicho, lo que ustedes tienen es el order block. ¿Ok? Entonces, el order block se llama order block. ¿Por qué? Porque es un bloque en el cual se almacenan órdenes pendientes. Entonces, supónganse que ustedes tienen el order block en la zona verde. ¿Qué es lo que tienen que prestar atención? Básicamente tienen que prestar atención a que su order block, que es la zona verde, haga confluencia. ¿Todos saben acá lo que es una confluencia? Una confluencia es básicamente algo que está en el mismo momento dentro de algo. ¿Okay? Entonces, ¿cuál sería la confluencia acá? Correcto, Ana. Sería que tenemos a nuestro optimal tree entry dentro del order block o al order block dentro del optimal tree entry. ¿Entienden? Entonces, si yo marco el order block y asimismo marco también el optimal tree entry, ven que se formó acá. Bueno, esa zona blanca es la confluencia, o sea, es donde se están transposicionando, digamos, el uno sobre el otro. Entonces, en esa zona blanca es donde tenemos altas probabilidades de poder tomar nuestro trade. ¿Por qué? Porque tenemos el optimal trade entry y tenemos el order block. ¿Okay? Entender es que puede suceder que el precio vaya al open o vaya al 50%. Por eso les di dos opciones para que elijan. ¿Qué hago yo? A mí generalmente me gusta esperar muchas entradas con estas dos confluencias. Evidentemente luego tienen la confluencia del tiempo, tienen la confluencia de la liquidez, del horario, entonces se van a ir sumando. Con esto pueden pegarle, sí, pueden pegarle a lo que viene siendo la dirección, pero no van a entender mucho tal vez, ¿okay? Eso se da recién en la tercera semana, perdón, en la segunda semana. Entonces, ustedes tienen esto.
¿Ok? Ahora vamos a pasar a los ejemplos. Una, No sé si... cosita antes para de una Sí, vez sí, ya sí. tomarle una foto y dejarlo claro. El Fibonacci viene predeterminado, obviamente No, muy no, no. diferente a como tú lo tienes. No, no, no. Ahora les voy a pasar los Eso, niveles, les voy a exacto, pasar... Porque estos niveles son ocultos. Estos niveles nadie los exacto. usa. Si los usan mal. ¿Ok? Entonces es en eso en lo que nos vamos a basar. Nosotros, la teoría práctica algorítmica es que el precio dentro de un determinado rango, dentro de un mínimo a un máximo o de un máximo, donde se va a encontrar ese combustible en el optimal pre-entry y dentro de un bullish o un bearish block, dependiendo si es un ejemplo alcista o bajista. Exactamente. ¿Capichi? Capichi. Bien. Vamos a ponerle ejemplo alcista. Ejemplo. Ana, ¿se entendió esto? Ahora vamos a ver ejemplos en las velas. Bien, sáquenle foto antes de que borre el pizarrón. Ahorita estamos tomando, mencionando casi un poquito. Ya les estoy tomando eso. Entonces más adelante nos vas a dar cómo poner el TP1 y TP2 en el lugar Sí, sí, sí. correcto. Y Ahora se los doy. Déjenme que me llegue una llamada. Bien. ¿Entendieron, muchachos y muchaches y muchachas? Listo, borro todo. Perfecto. Bien, Emma me quiere que veamos el ejemplo del libra dólar. A ver, ¿qué pasó con libra dólar? Bien, tenemos un mínimo, un máximo. ¿Por qué tomo este y no tomo este? Porque si yo tomo este, el optimal pre-entry ya se dio. ¿Por qué? Porque ustedes están tomando este mínimo, este máximo, ¿y qué hizo el precio? Pum, 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 pum. Optimal trade entry. ¿Ok? Optimal trade entry. ¿Llegó ahí? Sí, llegó ahí. ¿Qué sucedió después? Boom. Primer take profit perfectamente tocado. Una vez que sucede eso, ¿ok? Y el precio no rompió su rango anterior, tienen que calibrar Fibonacci de vuelta. Entonces, lo que se ha creado. Entonces, mínimo, máximo, boom. Optimal trade entry. Y ahí lo tienen, está como subiendo, queriendo subir. ¿Ok? Pero básicamente en eso es lo que ustedes deben de aferrarse, en los optimal trade entry y en busca de order blocks. Tengo que buscar un order block. Acá, por ejemplo, yo tengo mi optimal trade entry, igual estamos en temporalidades diarias, yo creo que de acá nadie opera swing, pero bueno, como para ver un ejemplo, ahora vemos en temporalidades menores. Pero lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que deben de buscar un order block que por lo menos haga confluencia con toda esta zona, ¿entiendes? Por lo menos. Yo puedo tener este de acá, y digo, bueno, es la última velita alcista, antes del impulso alcista. Perdón, es la última vela bajista, antes del impulso alcista. Y ahora les voy a revelar algo. Ustedes saben que en Forex existen todas las temporalidades finitas, no solamente con estructuras, sino que también con temporalidades. Ustedes pueden ver que dentro de la temporalidad diaria, si yo me voy a una hora, ¿qué voy a ver? En una vela diaria voy a ver 24 temporalidad diaria. Si yo me voy, por ejemplo, a 30 minutos, voy a ver 48 velas de 30 minutos que conforman un día. Entonces, si yo me voy a temporalidad de 2 días, por ejemplo, ¿ok? Ustedes pueden irse a C-Trader o a muchas temporalidades. Si yo me voy a, por ejemplo, a una temporalidad de 2 días y tengo 2 velas bajistas, ¿cuántas velas bajistas me va a mostrar? ¿Una o dos? Si tengo en temporalidad diaria, 2 velas bajistas. En temporalidad de 2 días, ¿cuántas velas me va a mostrar? Una, dice Emma. ¿Estás seguro? Bien, quería meter ahí presión. Correcto. Entonces, y ahí es cuando me dicen, wow, chill, oh my god, no lo puedo creer. ¿Esto qué formó? Es un bullish block en temporalidad de 2 días, muchachos. El open y el 50%, que viene estando aproximadamente por acá. Entonces, ¿ustedes qué tienen? El mínimo, el máximo,
en este caso el máximo se recalibró hasta acá, y el precio empieza a caer, empieza a caer. Eso tienen que entender que el precio puede tanto tocar únicamente el 79% y subir como bajar un poco más. En este caso, ¿por qué creen que el precio bajó un poco más? ¿Bajó porque sí o bajó para buscar combustible dentro del bullish block de 2 días? ¿Qué es lo que tiene más razonamiento, por así decirlo? Un razonamiento lógico. Evidentemente que el precio vaya a buscar el combustible dentro del bullish block de 2 días. ¿Okay? Pero bueno, este ya es un ejemplo más. Primero necesito que comprendan los ejemplos claros. Pero si es eso, Emma, lo que querías que vea, confirmámelo, digamos, decime si estaba todo bien o está todo mal. No más como duda, el FIBO lo marcas desde de mecha a mecha, o de cuerpo a cuerpo. Es lo ideal. Bien, la pregunta del millón, podría decirse. Ustedes tienen que comprender básicamente que lo que viene siendo, ¿cómo se llama? Lo que viene siendo los brokers, por así decirlo, lo que hacen es manipular las mechas a su reverendo antojo. El cuerpo de las velas es donde se centra el verdadero volumen del mercado. Entonces básicamente lo que te está diciendo, lo que uno prevé es básicamente que se respete el cuerpo de la vela, que es lo más difícil de manipular debido a las entidades reguladoras. Entonces, las mechas como tales, podés marcarlo si querés desde las mechas, no hay problema, porque acordate que no estamos buscando niveles, lo que estamos buscando es que el precio se adentre dentro de esta zona, ¿entiendes? Que el precio llegue dentro de la zona, y que dentro de la zona nosotros tengamos un bullish o un bearish block, ¿okay? O generalmente cerca, que tengamos un bullish o un bearish block. Ahora, si ustedes trazan la zona y no ven que hay prácticamente mucho, digamos, lo que hacen es buscar en otras temporalidades el order block, pequeño, o lo que sea, el order block tiende a estar, porque es el bloque de órdenes en el cual el precio se va a recapitalizar. Entonces, supónganse, creo que era hasta acá, ¿no? Sí. Yo lo marqué en 15 minutos y me fui a 4 horas porque necesito ver en todas las temporalidades cuál es el order block más cercano. Mínimo, máximo. Este fue el retroceso, retracement. ¿Okay? Me estaba confundiendo ya. Olviden, la estructura es completamente diferente. Si yo me voy a 15 minutos, van a ver que lo que estoy diciendo es correcto. Yo lo marqué desde el mínimo hasta el máximo. ¡Boom! ¿El retroceso se dio? Sí, se dio perfectamente. Optimal Re-Entry. Evidentemente ustedes cuando el precio esté por acá aproximadamente, es ahí cuando tienen que marcar el Fibonacci, ¿entiendes? Porque muy probablemente el precio voy a buscar en todas las temporalidades cuál es el order block más cercano, por así decirlo, que pueda llegar a tender a tocar o a reaccionar dentro del mi Optimal Re-Entry. ¿Cuál viene siendo el order block dentro de esta zona? Negra, ¿no? Esa. ¿Cuál? No, Esta, Esa es. no. esta. Correcto. Boom. Esto, chicos, ¿es una confluencia, sí o no? Exactamente, sí. Yo lo que hago entonces digo, bueno, como el order block es de 4 horas, lo que voy a hacer es trazar el 50%. El 50% me lo marca ya directamente entre el 50%. Entonces yo lo que puedo hacer es poner una línea y ajustarla en la mitad del circulito. Entonces ahí, pum, pum, me vuelvo a 15 minutos y ahí está. Esa hubiera sido mi zona, digamos, como para tomar una entrada. ¿Okay? Otra cosa que yo hago es, por ejemplo, si yo veo un bloque de 4 horas y veo que es muy alto, muy grande, lo que hago es ir desfragmentándolo. ¿Okay? Eso también está bueno. Por ejemplo, se van a una hora y dicen, bueno, a ver, el order block está, sí, está ahí, pero está como que muy grande. Entonces, ¿qué puedo hacer? Simplemente es ir desfragmentando, bajando la temporalidad y marcar los order blocks. Cada order block, el cual se recapitalizó el precio, fue un order block normal, común y corriente. ¿Okay? Pero ¿por qué se respetó? Porque en temporalidad mayor ustedes están teniendo un bullish block. ¿Entiendes? A mandar. La confluencia que ustedes tienen que entender, por así decirlo, es que su Fibonacci tiene que estar en confluencia, ¿okay? Con un bullish o un bearish block. Esto, ¿cómo se consigue? Practicando para ver en vivo, ¿ok? Entonces, es muy sencillo, no es algo de otro mundo, digamos, simplemente es desplazarse en la temporalidad que a uno más le guste y trazar Fibonacci, desde los cuerpos o desde las mechas. Eso es ya desde cada uno. Yo que recomiendo que prueben ambas y se queden al final del día con uno solo, por así decirlo. Entonces yo tengo mi Optimal Re-Entry y tengo el Open de un Bullish Block de 30 minutos. Perfectamente tocado. Entonces ahí pudieron entrar tranquilamente. ¿Okay?
ahí pudieron entrar tranquilamente cuando hablemos del tema del horario, etcétera. O también pudieron entrar en el retesteo que fue básicamente en el New York Open. ¿Okay? Acá el retesteo al Optimal Reentry, que fue en el New York Open. Y a partir de ahí el precio expandió y tocó su último take profit. ¿Okay? Siempre traten de buscar el order, se queden con uno. Por ejemplo, ustedes pudieron marcarlo y decir, bueno, a ver, acá hay un doji. Chill dijo que las velas dojis no las debo de tener en cuenta. Entonces, no las tengan en cuenta. Sigan buscando. Porque en algún lugar, ¿okay? El order block va a tender a estar. Entonces, ¿okay? En este caso, en una hora también el open es el mismo que el de 30 minutos. ¡Pum! Última vela bajista antes del impulso alcista. El precio entra dentro del optimal reentry, dentro del bullish block y sucede la expansión. Eso es lo que deben determinar para buscar una entrada. Ejemplos bajistas. Máximo, mínimo, optimal reentry. ¿A partir de dónde? A partir, evidentemente, del mínimo. A partir de acá, todo lo que haga el precio es para prestarle atención. Si yo veo que el precio sube, voy a trazar FIBO y voy a esperar que el precio llegue a mi 79%. O a mis otros dos niveles. ¿Okay? ¿Qué más tengo? Última vela alcista, antes del impulso bajista. Open block. Esta es la confluencia más fuerte que van a encontrar. ¿Okay? ¿Por qué? Porque básicamente el bloque de órdenes es lo que les va a validar, por así decirlo, el Fibonacci. ¿Por qué? Porque tienen que entender que el order block es básicamente donde agarra el combustible el precio para caer o para subir. Y como les dije, no tiene nada de malo agarrar las mechas si quieren. ¿Okay? Depende de cada uno. Máximo, mínimo. A partir del mínimo voy a esperar que el precio haga su retracement. ¿Lo hizo? Sí, boom. Optimal trade entry. ¿Qué más tengo, chicos? Última vela bajista, última vela alcista antes del impulso bajista. ¿Okay? En este caso, el precio superó más del open. Está perfecto, no ocurre absolutamente nada. Por eso a mí me gusta siempre tener el 50% bien definido. ¿Okay? Y el 50% hace confluencia con ¿qué? Con el 79% de Fibonacci. Entonces el precio, como el 50% es lo máximo, por así decirlo, la máxima expresión que tiene el algoritmo en cuenta, que viene siendo como la frontera o el límite que se le tiene permitido. Es por eso que el precio de ahí no cierra o no sube más. Cuando llega ahí, estamos en el optimal reentry, el precio está no solamente comprando barato, sino que también está recapitalizando sus órdenes dentro de lo que viene siendo el bearish block. Entonces, a partir de ahí el precio cae. ¿Ustedes dónde pusieron su stop loss? En el máximo anterior, el mínimo anterior. ¿Fue tocado? Sí, pero estamos en 4 horas. Tuvieron que esperar toda la bendita semana. Por 65 pips. Unos 17 pips. No, esto fue en un día, perdón. Pensé que estábamos en 4 horas. Perdón. Menos de 20 pips de stop loss para ganar 64. Perfecto. En un día. Yo completamente chocho. Es más, con eso hago la semana. Para los interesados. ¿Okay? Entonces, básicamente eso es lo que deben de buscar. ¿Okay? Eso es lo que tienen que tender a encontrar, a buscar. ¿De acuerdo? Esa es la metodología, por así decirlo, para la cual por ahora obtener una entrada de alta preguntas para Ana y para Ale, ¿okay? Para Alejandro. Los demás chicos ya tienen una confluencia extra, ya saben cuál es el tiempo. Entonces, cuando ustedes ven esto dentro de un determinado horario, en este caso el New York Open, evidentemente que les va a servir. ¿Por qué? Porque el precio va a tender a ser, por así decirlo, una manipulación antes de hacer el verdadero movimiento. Eso ya lo saben. Emma pregunta, para analizar desde cero me dijiste que lo haga por semana trazando el rango, pero luego me pierdo. ¿Cómo sería luego de buscar el rango semanal? Bien. Vamos a limpiar todo esto. Rango semanal. Esto es un ejemplo de cómo practicar analizando, ¿okay? Analizar mejor, ¿okay? Para ya buscar entradas, ¿no? Aparte de lo de Fibonacci y los order blocks, cómo empezar a analizar lo que ya sucedió para adquirir experiencia. Yo les dije que marquen el rango semanal, que vayan a 1 hora, y ahí van a tener la semana. ¿Pudieron aprovechar algo de esta semana? Sí. Yo veo acá un mínimo, veo acá un máximo, y veo que el precio perfectamente llegó a mi optimal reentry, y estamos también, ¿dónde? En un... ¿Okay? Ahí tenemos el open, y por acá abajo tenemos el 50%. ¿Okay? Tanto en uno como en otro pudimos entrar tranquilamente, da igual, es poquito drawdown igual. ¡Boom! El precio subió.
¿ok? Supónganse que pusieron el take profit en cualquier lado, subió. Ya desde el comienzo pudieron aprovechar esta oportunidad, ¿ok? Ahora, analizando en 4 horas, ¿dónde más pude haber entrado? Bueno, para eso necesitan irse a 30 minutos esa semana, día por día. Entonces se van a 30 minutos, apretan control I, y ahí les va a dividir, por así decirlo, los días, ¿ok? Lunes. Luego el martes expandió, no hubo nada interesante, ¿ok? No hubo nada interesante, bueno, en realidad sí, pero muy difícilmente lo pudieron haber notado. El precio sale del order block, entonces a partir de ahí ese order block es completamente validado para que si el precio vuelve a entrar, tenga una alta reacción. Entonces a partir de ahí pudieron entrar también. ¿Se tienen que basar en eso? No, se tienen que basar en el horario también, ¿ok? Entonces es muy importante, ¡pum! London Open. El precio se fue. Luego, ¿dónde más pudieron entrar? Swing high, swing low, el precio que hace, un retroceso.